Hemos visto en el libro de Hebreos que Cristo es el nuevo Rey, según el capítulo 1, que es el nuevo sacerdote, según el capítulo 2, y que es el nuevo profeta, según el capítulo 3. En lugar de David, Él es el Rey máximo. En lugar de Aarón, es el sacerdote máximo. En lugar de Moisés, es el profeta máximo. En el capítulo 1 presentaba a Cristo igual a Dios en gloria, sustancia y poder. Así es capaz de entrar a lugares celestiales y dialogar con el Padre. En el capítulo 2 presenta a Cristo como ser humano, semejante a los hijos de Abraham, con todas las debilidades. Así es capaz de entender y socorrer a los tentados. Y en el capítulo 3 presenta a Cristo como el fiel apóstol máximo, a quien debemos escuchar, como dijo Moisés. Así como hacedor de la casa de Dios es capaz de ungir el verdadero tabernáculo que no fue levantado por hombres. Y al comienzo del capítulo 3, Pablo claramente nos dice que escribe a hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Estos somos los que hemos creído en Cristo y hemos recibido nuevo corazón. Según Ezequiel 36, habla de los que han recibido nuevo corazón. El corazón natural con que nacimos es como piedra. El nuevo corazón es blanda, es suave. Antes tuvimos corazones de piedra, pero ahora nuestros corazones han sido suavizados. Pero unos te van a decir que Pablo escribe a sus hermanos judíos según la carne que están considerando aceptar o no a Cristo, pero no es así. Pedro escribe a verdaderos cristianos. Vamos a ver lo que dice entonces en los versos 3 en adelante del capítulo 3 de Hebreos. Pero Cristo, el verso 6 de Hebreos 3, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Está poniendo de que la casa de lo cual estamos hablando es hecho de seres humanos. Y estos seres humanos puede ser que salgan de la casa. Por eso hemos puesto de título, ¿cómo permanecer en la casa de Dios? Es posible que tú eres miembro de la casa de Dios, que tú tienes corazón suavizado. Pero este capítulo nos va a hablar de la posibilidad de salir de la casa. Pero para mantenernos en la casa dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza. ¿Qué cosa es la confianza? La confianza es la fe. Si tú comienzas en la vida cristiana por fe sola, debes seguir como comenzaste, por fe, creyendo en su sustituto, en su garantía en Cristo Jesús. Y si tú sigues creyendo en Cristo, sigues con la confianza hasta el fin, seguirás siendo parte de la casa de Dios. No solo la confianza, sino menciona otra cosa, y gloriarnos en la esperanza. La esperanza nos habla Pedro, diciendo en 1 de Pedro, capítulo 1, los versos 3 en adelante, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es la esperanza, y no es una esperanza que puede ser que va a cumplir o no va a cumplir, es una esperanza segura, ya es ganado por Cristo por su vida, muerte y resurrección, y está guardada en lugares celestiales. Pero los que quieran seguir siendo parte de la casa de Dios, los que quieran permanecer en la casa de Dios, no solo deben seguir con la fe en Cristo, sino deben seguir gloriándose, esperando esta esperanza que es guardada en lugares celestiales, la esperanza de la salvación y la vida eterna. Pero Cristo, como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza. Y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué cosa hace falta? Que no menciona aquí Pablo. 3 palabras que se encuentran muchas veces juntas. El amor. Fe, esperanza y el amor. Y dice en 1 de Corintios, Pablo mismo dice, y el amor es el mayor. Pero tu permanencia en la casa de Dios no depende de tu amor. Depende de tu fe que sigue hasta el fin y el gloriarse en la esperanza. Porque tu amor es siempre falto. En muchas cosas ofendemos todos. Y esto no es el requisito para seguir siendo parte de la casa de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces está citando ahora de David, del Salmo 95, está citando los versos 7 al 11 del Salmo 95, y está usando estos versos para enseñarnos cómo permanecer en la casa de Dios. Y está hablando de una historia. ¿Recuerdan la historia que llegaron el pueblo de Dios a Kadesh Barnea? Que mandaron espías a investigar la tierra prometida. Dios había dicho, te he dado la tierra. Los espías fueron, trajeron su reportaje, es muy buena tierra. Tiene muy buenas frutas, aquí se puede ver lo que hemos traído. Pero 10 de ellos dijeron, la gente son grandes, las ciudades fuertes y nosotros no podemos entrar. 2 testigos, 2 de los espías dijeron, si Dios está por nosotros, todo lo podemos hacer. Pero el pueblo, faltando fe en la palabra de Dios, en su mayoría, rechazaron la idea de tomar la tierra prometida. Y en ese mismo día quisieron apedrear a Moisés, a Josué y a Caleb, y regresar a Egipto. Esta es la historia que nos pone Pablo para enseñarnos en cuanto al endurecer el corazón. Está escribiendo a hermanos santos, como comenzó el capítulo. Hermanos santos que tienen corazones suavizados, puedan endurecer sus corazones.
Es un peligro, dice Pablo. Mirad, hermanos, verso 12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces aquí nos pone tres palabras importantes. Nos dice en el verso 12, mirad. Nos dice en el verso 13, exhortaos. Y nos dice en el verso 14, retengamos. Estos son los medios que plantea Pablo en Hebreos para permanecer en la casa de Dios. Vamos a considerar, mirar, exhortar y retener. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En otra parte, Pablo dice, en 2 de Corintios 13, 15, vamos a leer lo que dice 2 de Corintios 13, 15. No hay tal verso, que está mal. 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es el consejo entonces de mirar a sí mismo, ¿no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados? Una cosa que ayuda a permanecer en la casa de Dios, permanecer en la salvación que Dios nos da, es examinarnos a nosotros mismos. Podemos diariamente examinarnos a nosotros mismos. ¿Estoy equivocado en esto? ¿En unos pensamientos, en unas doctrinas? ¿O estoy bien? ¿Cómo vamos a saber? Mirando la palabra y haciendo comparación con nuestro corazón, con nuestro estilo de vida. Posible no es doctrina, posible es estilo de vida. Examinándonos a nosotros mismos. Y como dice también en 2 de Juan, el apóstol Juan escribe en 2 de Juan, verso 8, diciendo, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Una cosa para ayudarte a permanecer en la casa de Dios es considerar su propia vida, su propio corazón. Mirad a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos. Otra cosa que dice Pablo en el capítulo 3, después del 12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Cómo está mi fe? ¿Mi fe está aumentando o está muriendo? Malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es posible apartarse del Dios vivo una vez que eres parte de la casa. El 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día,
entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Exhortaos. Dice Cristo en Mateo 18, si un hermano ha pecado contra ti, vaya y habla con tu hermano. Pero si tú vas a ir a hablar con tu hermano de su pecado, también habla Cristo, es posible que tú tienes una viga en tu propio ojo cuando quieres sacar el pecadito de tu hermano. Entonces, exhortando los unos a los otros es también método de permanecer en la casa de Dios. Porque tú vas a ayudar al hermano a quien hablas de su pecado, pero también vas a ayudar a ti mismo porque tienes que examinar tu propio corazón antes de hablar con él. Porque si no está bien tu propio ojo, no puedes ir a hablar con él. Entonces, esta es una manera como el de mirar a su corazón, el de exhortar al hermano, es una manera de mantenerse en la casa de Dios. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. También debemos considerar el engaño del pecado. ¿Cómo es que el pecado engaña? Pues el pecado dice así, hermanos, si tú peques, no vendrán malas consecuencias, sino buenas. Piensa en este pecado que quieres hacer. No va a venir nada mal. Va a ser bien. Vas a avanzar. Vas a recibir lo que necesitas, lo que gustes. Así habla el pecado, ¿no? Es el engaño del pecado que dice, si peques, no vendrán malas consecuencias, sino buenas. O otra vez el pecado habla así diciendo, hermano, no importa a nadie lo que tú haces. Si peques, no importa a nadie ni a Dios. Así que hágalo. Así habla el engaño del pecado. Y después que lo has hecho, el pecado te dice, Dios no va a perdonar tu pecado. No hay perdón para este pecado. Ya lo has hecho y ya ha pasado tu oportunidad. Así va engañando el pecado, ¿no? Y tenemos que entonces tener cuidado cuando exhortamos a los hermanos, cuando miramos a nosotros mismos, que el pecado no nos engaña, como dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esa es una manera para permanecer en la casa de Dios. Y el verso 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, somos la parte de la casa de Cristo, participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. A retener firme hasta el fin es en la fe. ¿Y la fe cómo viene? El fe viene por el oír. Entonces, si quieres permanecer en la casa de Dios, tienes que estar aumentando su fe, y para aumentar su fe tienes que ir a la palabra de Dios. Diariamente tienes que leer, estudiar, considerar, meditar en la palabra de Dios. Y así entonces puedes retener firme la fe. Por seguir creyendo, dice que seguirás en la casa de Dios. No habla de sus obras, pero vamos a hablar de obras más adelantito. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, el Espíritu no, que se habla, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, del verso 15, debemos pensar de qué está hablando. ¿Qué está planteando Pablo en este capítulo? Porque habla de hoy no endurezcáis, mientras habla hoy, el Espíritu habla hoy. ¿Qué es el hoy? ¿De qué habla Pablo?
existe un hoy en que habla el Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo, necesitamos oír su voz. Y es para que oigamos su voz y es para que arrepintamos y no endurecemos el corazón. Para que acerquémonos y no vagamos. Para que conozcamos los caminos de Dios, tenemos que escuchar al Espíritu. Pero el Espíritu y su hablar del Espíritu es limitado a un solo día. Mañana no hablará el Espíritu, sino dice hoy, mientras habla el Espíritu. Entonces estamos diciendo que es limitado la oportunidad de escuchar y entrar. Recordarán que Pablo dijo al rey en cuanto a la justicia, en cuanto al juicio y en cuanto a estas cosas, el rey dijo: mañana te voy a escuchar, ¿no? Vengo otro día y voy a escuchar más. Pero la Escritura no da otro día para el hablar del Espíritu, mientras es hoy habla el Espíritu, porque es limitado. El hablar del Espíritu fue limitado en los días de Noé, limitado a 120 años, y pasó la voz del Espíritu de Dios unos 7 días antes que vino el diluvio, ¿no? Y es limitado por tu propia muerte. Si mueres mañana, no vas a escuchar más la voz del Espíritu de Dios. Y limitado, como en Génesis 3, en el tiempo de Noé, limitado el tiempo de gracia. Llegó el cerrar de la puerta del arca y ya no hablaba más el Espíritu de Dios a esta generación. Y también es limitada por endurecer su corazón. Es posible que se endurezca su corazón, y esto es posible por, como dice Romanos 1, no dar gracias a Dios. Podemos leer en Romanos 1, 21, que dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo entonces es posible que pase el hoy, que pase la voz del Espíritu de Dios por no dar gloria a Dios? Los que no dan gloria llegarán a endurecer sus corazones. En Salmos 32, 5, David nos da otra manera. 32 de Salmos, está escribiendo David de su propia experiencia de su pecado con Betsabé, y dice en el verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y antes dice, en el verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. A no confesar sus pecados, entonces se endurece el corazón. Y la primera cosa que hemos dicho es dar gracias. Este es en cuanto a la voz del Espíritu, limitado la voz del Espíritu Santo. Y hemos dicho que es limitado por la muerte, limitado por la gracia, que pase su tiempo, y es limitado si endureces tu corazón por no
dar gracias a Dios o por no confesar sus pecados, y también por no arrepentir, como dice en Romanos 2:5, dice el 2:5 de Romanos: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por no dar gracia, por no confesar y por no arrepentir. Y también podemos ver en Romanos 2:9 que también es por no cambiar sus hábitos. ¿Quieres permanecer en la casa de Dios? Escucha la voz del Espíritu que habla hoy. Da gracias a Dios, confiesa sus pecados, arrepiéntete diariamente. Y el verso 9 de Romanos 2 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Cambia sus malas obras. Esta es una manera para permanecer en la casa de Dios. Estamos diciendo que hay un hoy y un mañana. Hoy es el día de gracia. Hoy es predicada la salvación. Si no oyeres hoy su voz, se va a endurecer tu corazón y mañana no hay gracia. Mañana es el día de juicio que veremos en el capítulo 4. El hoy es el día de escuchar su voz y entrar en su reposo. Y terminamos con los versos 16 y 19 que nos dan lecciones de la provocación. Recuerdan la historia, ¿no? La historia de la provocación en el desierto. En el desierto unos no entraron, ¿no? Y dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disputado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. En estos versos nos es dado razones por qué no entraron en el reposo, porque no entraron en el Canaán terrenal. Y de estas cosas podemos recordar que los que fueron dados la promesa, los que llegaron a Cades Barnea, fueron bautizados ya en el Mar Rojo con Moisés, según 1 de Corintios capítulo 10. Y estos son los que quisieron regresar a Egipto con otro capitán, y hablaron de apedrear a Caleb, Josué y Moisés. También murieron en el desierto otros, los que quejaron de la comida, los que comieron de más, los que no aceptaron a los dirigentes que Dios había escogido y fueron con la rebelión de Corá, Datán y Abiram. Así que aprendemos, según estos versos, que dice: ¿con quiénes disputó y juró que no entrarían? Dice: los que desobedecieron. Aquí está hablando de la obediencia, pero ¿qué dice en el verso después de desobedecer? Leemos de nuevo el 16 y 17 y 18. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron?
escucharon la voz de Dios, pero le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disputado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Está hablando de la desobediencia, de pecar. Está diciendo, los que no entraron fueron los que pecaron. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Los que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Incredulidad. Entonces tenemos que ver que la incredulidad se relaciona con desobediencia. Incredulidad tiene relación con la desobediencia. ¿Qué es la relación? Pues Santiago nos dice, la desobediencia no va con la fe. Si tú tienes fe, tendrás obras. Y ellos, por ver que no tuvieron obras, nos muestra que no tuvieron fe. Porque todo aquel que tiene fe tendrá obras. Todo aquel que tiene fe verdadera tendrá obediencia. Tendrá obras buenas, tendrá vida conforme a la voluntad de Dios. La fe siempre produce obras. La fe no equivale a obras, pero la fe siempre produce obras. ¿Por qué no entraron estos a la Canaán prometida? Por incredulidad. ¿Cómo sabemos que fueron incrédulos? Porque no obedecieron. No tuvieron fe de entrar y tomar la tierra prometida. Por eso no obedecieron y quisieron apedrear a los mensajeros de Dios. Y podemos concluir con nuestras conclusiones. Es posible que el verdadero Hijo de Dios deja aumentar el pecado no confesado hasta tal grado que no permanece en Cristo y sea excluida de la familia de Dios. ¿Cómo puedes endurecer el corazón? No hemos puesto el título así, sino cómo permanecer. Pero si quieres endurecer el corazón, fácilmente es explicado aquí. Un pecado no confesado, otro pecado no confesado, otro pecado no confesado. Los pecados no confesados son como en el hombre físico. Tenemos tubos que llevan la sangre del corazón. Estos tubos se pueden ir bloqueando poco a poco. No pasa en un solo momento, sino poco a poco, según lo que comes, según cómo vives sin ejercicio, los tubos se van llenándose con sarro, ¿no? Y el sarro de calcio se va aumentando. Posible han visto. Yo creo ahora hay letreros y hasta en los autobuses vienen a predicar de estas cosas. Y ahí va un tubo de sangre en tu cuerpo. Y entra por vivir no conforme a las leyes de Dios un poco de sarro. Y otro día más sarro, y otro día más sarro, y 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 más sarro. Y ahora pasa menos sangre. Pero no estás muerto. Pero sigues viviendo, comiendo puras grasas, no teniendo ejercicio, y se llena con más sarro, y más sarro, y más sarro, y más sarro. Ahora tienes poco espacio para que pase la sangre. Ahora posible tienes algunos problemas con el corazón. Pero sigas dejando crecer el sarro, hasta un día hay esclerosis del corazón. Esclerosis quiere decir endurecimiento, endurecer. Tu corazón puede endurecer, o tus tubos de sangre pueden endurecer por ser tapado con mucho sarro. El sarro es ejemplo del pecado no confesado. No estamos hablando del pecado, estamos hablando del pecado no confesado.
Todos pecamos, todos somos faltos de la gloria de Dios, pero no todos confesamos nuestros pecados. Dejamos un pecado no confesado y ahí entra un poco de sarro. Y otro pecado no confesado. Uno no sale de la casa de Dios en un solo día, pero el sarro va aumentando por los pecados no confesados, no confesados, no confesados, y es posible que se tapa la sangre de Cristo que te hace la salvación por no confesar tus pecados. ¿Y cómo podemos permanecer en la casa de Dios? Hemos dicho, todos debemos diariamente examinarnos a nosotros mismos, exhortar a nuestros hermanos mientras dure la gracia, y obrar para retener nuestra fe, por el estudio de la palabra, por oración, mantener la fe. Y hemos dicho que existe un hoy y una mañana. Hoy es el día de gracia, pero vendrá un fin de gracia, posible cuando mueres, posible como en los días de Noé, cuando el predicador sale de su campo misionero y ya no tienes a quien escuchar las buenas nuevas, o en endurecer su corazón por seguir dejando el pecado aumentar en los tubos de salvación, y pasará su oportunidad. Así debemos tener un hoy y un mañana. El día de gracia vendrá a su fin y vendrá el juicio final. Y como cuarta conclusión, ¿tú fuiste bautizado cuando creíste en Cristo? ¿Y ahora deseas regresar a los placeres de Egipto? La comida de Egipto, la vida en Egipto. Ya eres miembro de la iglesia, pero ahora deseas regresar a lo que fuiste antes, a los placeres de Egipto. ¿Deseas apedrear a los dirigentes que Dios ha escogido en su iglesia? Es posible que no entrarás en la Canaán celestial. ¿Estás quejando por la comida? ¿Estás deseando apedrear a los dirigentes? ¿Estás queriendo regresar a los placeres de Egipto? Entonces, una manera de estar con los que murieron en el desierto y no entraron en su reposo. Hemos considerado entonces que Pablo plantea la idea de que nosotros tenemos responsabilidad de hacer cosas para permanecer en la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si mantenemos la fe y gloriamos en la esperanza.